Mi tema general de hoy es el patrón oro en la historia de Estados Unidos y la banca en la historia de Estados Unidos. Y la forma en que lo abordo son los varios mitos que han propuesto la mayoría de los historiadores económicos, si no todos. No diría todos, pero la mayoría hasta los últimos años. Y los dos mitos más importantes en los que quiero centrarme es el primero, que probablemente todos habrán escuchado si han leído sobre la historia monetaria colonial, es que la América colonial sufrió una gran escasez de especies, escasez de oro y plata. Y por lo tanto, debido a esta escasez, los gobiernos coloniales tuvieron que imprimir mucho papel moneda para compensar la deficiencia del ladrón. Ese es un mito que creo que examinaremos. El segundo mito, que tiene un montón de subtítulos en los que me llevará más que suficiente tiempo entrar, es el mito de los bancos centrales en los Estados Unidos. El papel de los bancos centrales siempre ha sido frenar los malvados impulsos expansionistas de las tendencias de los bancos privados. Y los bancos privados o los bancos libres, si permitieran su avance, tienden a inflarse demasiado. Y, por lo tanto, necesita el Banco Central, como un sabio patriarca mío, o Dios fuera de la máquina para arreglar las cosas, controlarlas y moderarlas, refrenar sus tendencias expansivas. Y una subvariante de eso, por supuesto, es que si esto es cierto, eso significa que los bancos privados o los bancos estatales, como se los llamaba en la historia de Estados Unidos, porque la mayoría de los bancos estaban autorizados por los estados, pero los bancos de bienes raíces deben haberlo estado molestando un poco, debieron odiar al Banco Central y desear su exterminio. Lo peor de mi charla es que en todos estos casos ha ocurrido exactamente lo contrario. En el caso del Banco Central, los bancos estatales estaban a favor y lucharon arduamente por su continuación o establecimiento. De acuerdo, el mito número 1 sobre la América colonial con el que comenzamos debería parecerle peculiar a un economista. Es característico que la mayoría de los historiadores no sepan nada de economía. La mayoría de los economistas no saben nada de historia. Para un economista, suena muy peculiar. Debería ser una señal de alerta para el toro comenzar a hablar sobre la escasez de especies. Y si la América colonial sufría de una terrible escasez de dinero, ¿por qué no podíamos comprar especies? Después de todo, había transporte de ida y vuelta. Había mucho comercio de ida y vuelta a Europa. Había muchas monedas de plata y oro alrededor. ¿Por qué no podríamos simplemente comprarlos para transportarlos a América y usarlos? Así que eso es lo primero que debemos hacer, encender una luz y un fideo. Es cierto que el gobierno británico sufre de falacias mercantilistas, como la mayoría de los gobiernos estadounidenses también lo hicieron. En realidad, formaban parte del mismo imperio británico, aprobaron una ley por la que las colonias estadounidenses no podían tener secas y también intentaron mantener especies británicas en Gran Bretaña. Sin embargo, no necesitábamos especies británicas. De hecho, la mayoría de las monedas que usamos eran dólares de plata españoles que podemos importar de España, y también usamos más tarde soberanos, unidades, etc. de María Teresa de Austria. Así que realmente no necesitábamos monedas en inglés y usamos monedas españolas y otras monedas extranjeras, monedas portuguesas, monedas austriacas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer problema es, si hubo una llamada escasez de habla, ¿por qué no compramos ninguna? ¿Por qué los estadounidenses simplemente no compraron estas cosas en el extranjero? Entonces resulta que cada vez que un economista escucha la palabra escasez, debería comenzar a decir de inmediato, ¿a qué te refieres con escasez? No hay escasez en el mercado libre. Hay mucha escasez en el mercado libre. Como todos sabemos, no hay escasez. No hay situación en la que no puedas encontrar algo. Por ejemplo, los Rembrandt son muy escasos. Es bastante obvio. Por otro lado, no hay escasez de Rembrandt. No he oído a nadie con dolor de estómago sobre una escasez de Rembrandt. Si quieres pagar $1,5 millones, puedes encontrar un Rembrandt para comprar. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué está interfiriendo con esto, con este mecanismo que no permite la escasez? De hecho, una escasez es solo el resultado de la intervención del gobierno de un control de precios máximo. Sí,
Por ejemplo, un gobierno se decreta repentinamente por alguna razón oscura. Por supuesto, ustedes en el corazón del gobierno pueden saberlo mejor que yo. ¿Por qué harían tal cosa? De repente, podrían decretar que el pan maravilloso, que ahora se vende a algo así como 89 centavos el pan, solo debería venderse a 10 centavos el pan para ayudar a las masas estadounidenses a comer su pan maravilloso, ¿verdad? Porque cada niño merece al menos un pan al día. Entonces, si el gobierno decretara esto y dijera, de acuerdo, de ahora en adelante, como un precio máximo de $0 y 10 centavos por cada barra de pan maravilloso que hubiera, habría una escasez instantánea. En otras palabras, la gente salía corriendo y compraba pan maravilloso por un centavo la hogaza. Cambiarían de taza de plata y pan sabroso y granjas de Pepperidge y todas las otras golosinas, porque no es solo una moneda de 10 centavos. Mientras tanto, los fabricantes de pan maravilloso dejarían de producir un pan por una moneda de 10 centavos la hogaza, por lo que tendríamos una escasez de pan maravilloso muy rápidamente. No pude encontrarlo en el estante. Un mercado negro desarrollaría un pueblo con gente misteriosa y con impermeables en las esquinas sombreadas que ofrecían pan caliente maravilloso por $5 la hogaza. Entonces, todo el fenómeno de la escasez solo existe. Creo que es seguro decir que es justo decir que la escasez solo existe en el mundo cuando hay un control de precios máximo del gobierno por debajo del nivel del libre mercado. Por lo tanto, las constantes quejas sobre la escasez de especies en la América colonial deberían llevar a uno a pensar. Debe haber algún gobierno involucrado en alguna parte, y de hecho lo hubo. Específicamente, tenemos la ley de Gresham, que es una especie de ley que lo es. Desafortunadamente, este es un punto secundario, pero creo que es interesante. La ley de Gresham casi siempre se establece incorrectamente. Se dice que la primera persona que creo que he podido encontrar. Hice un poco de estudio de esto. Quien enunció la ley de Gresham no fue Gresham, por supuesto, fue mucho antes de Gresham. Era Aristófanes, el gran dramaturgo satírico griego, su maravillosa obra Las ranas. Y en Las ranas, enuncia la versión incorrecta de la ley de Gresham, que es que el dinero malo expulsa el dinero bueno del mercado. En otras palabras, la implicación de algo peculiar sobre el dinero. O si un dinero malo y un dinero pésimo del dinero basado, el dinero apreciado. Si está circulando junto con el buen dinero, digamos el oro, de alguna manera el oro desaparecerá y el papel lo superará. O el dinero malo lo superará. Y esto es muy peculiar, porque por lo general en el mercado libre es todo lo contrario. Por lo general, los productos buenos superarán a los productos malos. Si tiene una radio que no funciona compitiendo con radios que sí funcionan, la radio que no funciona desaparecerá con bastante rapidez, incluso sin una OSA o cualquier otra oficina gubernamental. Pero desafortunadamente, Aristófanes lo declaró incorrectamente. Dijo que tenía un pequeño poema al respecto. Dijo, en primer lugar, en nuestra república, los malos ciudadanos son preferidos a los buenos, así como el dinero malo circula, mientras que el dinero bueno desaparece. Aristófanes, eso es interesante. Puedes decir eso ahora. Incluso entonces tenía un pequeño poema en el que decía, para sus piezas antiguas y estándar, valoradas, aprobadas y probadas aquí entre las naciones griegas y en todo el mundo, reconozcan en todos los reinos. Para los fideicomisarios, el sello y el ensayo puro son rechazados y abandonados por la basura de ayer, por un vial de emisión deliterada, brillante, falsa y baja. De acuerdo. Así que por lo que puedo averiguar, la primera ley de agresiones de declaración adecuada que la declaró correctamente fue de la gran física, astrónoma y matemática francesa del siglo XIV Nicole Rem, quien la declaró correctamente. Luego pasó a ser obispo de Lisieux y esencialmente dijo que si la relación legal fija de las monedas difiere del valor de mercado de los metales, la moneda que está infravalorada desaparece por completo de la circulación y la moneda que está sobrevalorada por sí sola permanece vigente. Hermosa declaración en esencia. En otras palabras, si el gobierno pone si hay dos dineros circulando, si el gobierno pone un control de precios máximo en un buen dinero y un control de precios mínimo entre los dos en el pésimo dinero, el buen dinero desaparecerá de la circulación. Hay un problema. Esas personas pagarán sus deudas, etc., y dinero miserable y se aferrarán al bueno, ya sea acaparándolo o exportándolo al extranjero. Así que en el siglo XIV ya teníamos esa posición. Y luego el rey de Polonia le pidió al gran astrónomo Nicolás Copérnico, que también era canónigo, abogado, artista y médico, que ofreciera propuestas para la reforma monetaria. Todo estaba en mal estado en la moneda. Así que a principios del siglo XVI, presentó un ensayo sobre el dinero, en el que utilizó la versión correcta de la ley de Gresham que decía, si el gobierno sobrevalora una moneda o un dinero,
subvalora la otra, la subvalorada se acumulará, fundirá o exportará, y la cita, la moneda degradada por sí sola, sigue siendo una circulación. De acuerdo, así que lo tenía todo. El propio Gresham aparentemente denunció la ley de Gresham, de hecho, pero no fue él quien hizo el famoso memorando, que en realidad es Sir Thomas Smith. Era un gran pez, tutor, funcionario y burócrata, y el financiero en cualquier caso. Entonces, la versión verdadera, la versión correcta de la ley de Gresham, es simplemente una aplicación, como Macy señaló muchas veces, una aplicación de la teoría del control de precios que causa escasez de dinero, a dos dineros que operan uno al lado del otro. Lo que le sucedió a la América colonial es precisamente la elaboración de la ley de Gresham en acción. Por un lado, lo que hicieron los gobiernos coloniales comenzó a infravalorar la especie y a sobrevalorar sus propias notas de libra miserables que sus gobiernos de Massachusetts y otros están emitiendo. En otras palabras, se dedican a la degradación continua de sus propias unidades monetarias y sobrevaloran artificialmente, infravaloran una especie. Así que el resultado fue una especie desapareciendo y demasiado papel de Massachusetts y no suficientes especies en circulación. Así que hay un todo. Tengo un documento escrito que analiza todas las estadísticas al respecto. Estoy seguro de que no hay nada más mortal en el mundo que escuchar las estadísticas que se leen. Sé de todo eso, pero en cualquier caso, eso es lo que pasa. La definición del chelín también está siendo manipulada, por lo que el chelín tendrá cada vez menos peso, cada vez pesa menos la plata. El chelín de Massachusetts y el chelín de Connecticut, cada uno degradándose competitivamente para tratar de subsidiar sus exportaciones y limitar sus importaciones y tratar de traer especies a la colonia. En cualquier caso, realmente funcionó muy bien. Mientras esto sucedía, las dos cosas importantes sucedieron en la historia del dinero en la década de 1690. Fue una década dramática para la historia del dinero mundial. Una cosa que sucedió fue que los gobiernos descubrieron el papel del gobierno. No lo habían usado antes, por lo que puedo ver, fuera de China, que, por supuesto, inventó el papel y la impresión antes que nosotros en Occidente. Y por lo tanto, pasé por todo el ciclo varios siglos antes que Occidente. Pero, por supuesto, nadie sabía lo que estaba pasando en China. Así que es un tipo de situación totalmente aislada. Fuera de China, no había habido emisiones de papel moneda del gobierno antes de 1690 a 1692. Para 1690 había billetes de banco, billetes de papel y monedas del gobierno, que el gobierno estaba degradando progresivamente haciendo malabares con los estándares de peso, pero en realidad no había habido problemas gubernamentales con el papel moneda. Esta es la invención del papel del gobierno que pertenece al crédito o la culpa de Massachusetts, el gobierno real de Massachusetts. Lo que sucedió fue que en esos días había una costumbre de que las tropas de Massachusetts salieran y saquearan un botín a los franceses en Quebec y, en Nueva Escocia. Los franceses eran pescadores muy productivos. No tenían demasiada gente allí arriba. Tenían muchos peces, pieles, etc. Así que cada 3 o 4 años las tropas de Massachusetts subían allí y lo saqueaban, y regresaban con un botín a Boston y lo subastaban y, a menudo, pagaban a los soldados con las ganancias. Una especie de expedición pirata, de la mejor manera que puedo describirlo. Y esta era una de las costumbres de Massachusetts, de la que no oímos hablar en los bicentenarios. Pero de todos modos, y los franceses, al ser superados en número, generalmente perdían. Esta vez ganaron los franceses, y antes de 1690 hubo una expedición de saqueo. Salimos y robamos el pescado y las pieles, y tenían un buen fuerte allí y están listos para nosotros. De todos modos, ganaron. Así que las tropas regresan no solo sin botín, y tampoco sin que les paguen. Una de las grandes ideas que tenemos en la historia es que en el curso de la historia, cuando a los soldados no se les paga, se ponen muy nerviosos. ¿De acuerdo? Entonces tienes mucha gente nerviosa con armas. Esto hace que el gobierno esté muy molesto, muy preocupado, y no les gusta esto. Así que el gobierno de Massachusetts está buscando locamente alguna forma de pagar a los soldados. Y, por supuesto, no tenían ningún crédito, no tenían oro. Como de costumbre, están en mal estado fiscal. Es cierto que casi cualquier gobierno, así que decide, ¿por qué no solo emitimos notas en papel? Llámalo libras y pagarles con eso. Espero que esto funcione. Así que en diciembre de 1690, Massachusetts emitió el primer papel moneda del gobierno en el mundo occidental.
7 libras de billetes de papel para pagar los sueldos de estos soldados. Ahora no podían decir simplemente papel, no podían simplemente decir libras, porque no sería aceptado. Así que Massachusetts hizo una solemne doble promesa. Sabes de promesas y de política. 2 promesas que siempre jurarían, siempre cumplir. Uno, que redimieron los billetes y las especies en pocos años. Unos pocos años es un poco vago, pero ya sabes, unos pocos años, y 2, que no harían más problemas con el papel moneda. Esto fue a 7,000 libras y luego lo dejaron. Como suele suceder en esta situación, el descubrimiento del papel moneda es algo maravilloso para el gobierno porque no pasa mucho en primero. El mundo no se acaba. Usas tu papel, pagas tus deudas. Oye, esto es genial. Los precios suben un poco, pero no demasiado en primero. Así que al gobierno le parece que tienen una magia, una especie de sésamo abierto mágico aquí. Espera. Pueden resolver todos los problemas. No tienen que aumentar los impuestos. No tienen que hacerlo. No pasaría mucho. Solo imprime dinero y gasta. Sería así que en pocos años la idea de la redención se desvaneció. Han olvidado la idea de la redención de especies y el límite de la promesa se evaporó solo unos pocos meses. De hecho, ya en febrero. Significa que 2 meses después de la emisión juraron subir y bajar 7 libras y eso es para siempre. Dijeron que la emisión de 7 libras se había quedado muy corta, como lo expresaron, muy por debajo de sus necesidades, ¿verdad? Así que procedieron a emitir 40 libras de dinero nuevo. De todos modos, esto es fantástico. Acelera, chico, para pagar todas las deudas de la colonia, pasado, presente y lo que sea. Y luego otra vez diciendo, esta es la última. Esto es, de ahora en adelante. Esta es la cuestión final. Por supuesto, siguieron emitiendo para siempre durante muchos años. Y solo un año el papel moneda se había depreciado en un 40%. Y en eso, se escribieron 2 folletos. No conozco los nombres. Creo que los panfletos anónimos que atacan al público son interesantes. Atacar al público por ser delincuente y sates, como lo llaman, por comprar estas notas y solo aceptarlas, y solo un 40% de horror, deberían estar a la par, dijeron. Después de todo, el gobierno es un gobierno elegido democráticamente, este gobierno de su propia elección. Deben, por lo tanto, su honor obligado, a considerar estos billetes a la par con la especie. Entonces, por supuesto, estas exhortaciones no funcionaron en ese momento y un año después de la exhortación, no funcionaron. Esto siempre sucede, por cierto, cuando las exhortaciones voluntarias no funcionan. Cuando los funcionarios del gobierno dicen, está bien, usted y usted dejan de gastar para detener la inflación, digamos, y obviamente no funciona. Luego dicen, de acuerdo, de ahora en adelante nos quitamos los guantes y la vieja broma sobre Hitler. De acuerdo, de ahora en adelante, no más Mr. Nice Guy. Así que un año después, les están dando la oportunidad de aceptar voluntariamente las notas depreciadas a la par. El gobierno de Massachusetts hizo que el papel moneda fuera de curso legal obligatorio para todas las deudas a la par. Y eso, por supuesto. Entonces, por supuesto, las especies comienzan a desaparecer como locas. Y siguieron emitiendo papel Morse, y el papel siguió depreciándose y la plata siguió desapareciendo. Y luego probaron con un banco público de tierras, diciendo que la tierra lo respalda y aún emite papel. Ahora no hace mucha diferencia. El resultado fue todavía la depreciación, la inflación rápida, la desaparición de especies. Esto continúa. Esto fue copiado por la mayoría de las otras colonias, si no todas, y resultó en una escasez masiva de especies. Sin comillas, porque el gobierno dijo que aquí tenemos un 40% de notas depreciadas. Debes aceptar esto como parte de una especie. Todos dijeron, eso es para ti. Y acaparan la especie y la funden o la envían al extranjero. De acuerdo, cuando el Parlamento finalmente prohibió todas las emisiones de papel moneda en la década de 1750, se eliminó la escasez. La escasez desapareció repentinamente, como suele suceder. De acuerdo, esa es la escasez de especies. El siguiente punto importante es sobre la banca central y la relación con los bancos privados o los bancos estatales. Como dije, la discusión habitual es que nuestro mito es que la banca central era necesaria para frenar las tendencias inflacionarias de los bancos privados, y por lo tanto, los bancos privados estaban realmente en contra del Banco Central y trataban de eliminarlo. Mis intenciones, el resultado, así como los hechos verdaderos, por así decirlo, al igual que en el caso de la escasez, eran todo lo contrario. Los hechos verdaderos fueron que los bancos pusieron al Banco Central para inflar la oferta monetaria y permitir que todo se inflara.
En otras palabras, el Banco Central actúa como un dispositivo de cartelización al igual que el Programa de Apoyo a los Precios Agrícolas. El Programa Federal de Apoyo Agrícola desde 1929 hectáreas ha actuado como un gigantesco dispositivo de cartelización de productos agrícolas para reducir la producción y aumentar los precios, o tratar de reducir la producción y aumentar los precios. De manera similar, el Banco Central actúa como un dispositivo de cártel bancario para permitir que todos los bancos se inflen juntos de modo que se eliminen los controles bancarios libres naturales sobre la inflación. Y, por lo tanto, los bancos privados, más o menos por lo general, defendieron la creación de los bancos y del Banco Central y lucharon contra su abolición. En contraste con el mito, exactamente lo contrario del mito histórico habitual. Y como debo decir sobre el primer mito, la historia real fue, por supuesto, que en lugar de decir que había una escasez de especies y que los gobiernos tenían que emitir papel para llenar la escasez, fue precisamente el papel emitido por el gobierno el que creó la escasez. Así que esto es de manera similar la banca. La situación del Banco Central es exactamente lo contrario de la historia habitual. De acuerdo, empezamos con la banca central. En primer lugar, durante la Guerra Revolucionaria no había banco. Los bancos no se desarrollaron en ese momento o habían desaparecido. El primer banco comercial de la nueva república fue también el primer banco central, el Banco de América del Norte. Este era un plan que cumplía con el programa nacionalista que se trataba. Para decir muy brevemente sobre la Revolución Americana. La Revolución Americana consistió esencialmente en dos grupos de personas, dos grupos de ideologías, dos grupos ideológicos muy diametralmente opuestos. Un grupo que era la mayoría del público. Creo que no hay duda de eso. Que en su mayoría en las zonas rurales de subsistencia creían en un gobierno muy mínimo. Y creían que la Revolución Americana era una revolución libertaria. El objetivo era deshacerse por completo del gran gobierno, no solo del gobierno británico, sino de cualquier gran gobierno, y eliminar casi toda la autoridad gubernamental. Reduzca los impuestos al mínimo absoluto. Reduzca el presupuesto al mínimo absoluto. Tener libre comercio, mercados libres, patrón oro o plata, sin papel. En otras palabras, el laissez-faire extremo o programa libertario. Esta era básicamente la llamada posición antifederalista que sostenía la mayoría del público. Por otro lado, había un pequeño pero poderoso grupo de personas y nacionalistas que se autodenominan federalistas porque suena mejor. El programa nacionalista, que creía justo lo contrario. Los nacionalistas querían recrear el imperio británico sin Gran Bretaña, era recrear toda la estructura de un gran gobierno. Políticas mercantilistas, esencialmente de vuelta a las viejas políticas mercantilistas con tarifas altas, un gran programa de obras públicas, una gran deuda pública y altos impuestos para pagar la deuda pública. Y un pago de la deuda pública y un banco central que inflaría la oferta monetaria de manera ordenada. Por supuesto, medios ordenados administrados por el gobierno y que utilizan el dinero barato para subsidiar a los grupos empresariales favorecidos y los proyectos favorecidos. Entonces, básicamente, los nacionalistas fueron esencialmente el desarrollo embrionario de lo que tenemos ahora. Es como mirar hacia atrás y decir, está bien, este es el comienzo de la guerra, el estado de guerra. Así que querían un imperio británico sin Gran Bretaña, y querían un presidente muy fuerte, un gobierno federal muy fuerte y un presidente muy fuerte como director ejecutivo, como un cuasimonarca, sino un nombre. De hecho, tenemos la llamada visión hamiltoniana. Fue realmente una visión de Robert Morris, el primer banquero central, y Hamilton fue su discípulo y Morris su mentor. Frente a la llamada visión jeffersoniana del gobierno ultramínimo, Marte durante la guerra revolucionaria, por diversas razones, se convirtió en un dictador económico y financiero, zar de todo el sistema. Marte ha sido llamado un financista de la Revolución Americana. Ese es el nombre que se le ha dado. En realidad, como de costumbre, es justo lo contrario era correcto. La Revolución Americana lo financió. Robó millones. Es increíble. Era el primer lugar. La contabilidad. Me refiero a que los políticos de la gente roban ahora, por supuesto, pero en aquellos días no había métodos de contabilidad rigurosos. No hay auditoría independiente. No había GAO. No hay nada. Todavía no sabemos cuántos millones robó, pero básicamente lo que pasó fue que lo consiguió. Era un comerciante muy rico en Filadelfia. Se convirtió en el zar económico financiero del Congreso Continental.
Luego dividió todos los contratos en todos los contratos de guerra, imprimiendo dinero o pidiendo dinero prestado. Repartiendo todos los contratos de guerra a los suyos, ya sea a su propia empresa, a sus propios socios o a sus propios asociados. Así que tienes una cosa enorme donde Robert Morris compra cosas en Francia y Robert Morris envía. Y la interpenetración total de la tesorería, la financiación de la tesorería, la cuenta bancaria de la tesorería, por así decirlo, en su propia cuenta bancaria. Es casi imposible aclararlo, pero de todos modos, los secuaces fueron desviados del contribuyente o de la persona que lo paga por la inflación, a los bolsillos de Robert Morrison y sus asociados. Así que una de las cosas por las que Morrison era el principal nacionalista, fue la persona principal que tuvo esta gran visión de un nuevo imperio británico sin Gran Bretaña. Y una de sus visiones era tener un banco central, que por supuesto él dirigiría, y durante la guerra revolucionaria creó la Carta. Tenía la Carta del Congreso, el Banco de América del Norte en Filadelfia, que se supone que es el primer banco central. También fue el primer banco comercial y uno de los privilegios que obtuvo el banco fue que no se permitió la existencia de ningún otro banco comercial durante al menos 20 años, excepto este banco. En otras palabras, se trataba de un banco monopolista. De acuerdo, también, el Tesoro pondría todos sus depósitos en este banco. Los billetes de banco se cobrarían en todos los impuestos al gobierno, a los gobiernos federal y estatal a la par con la especie, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, toda la deuda federal sería comprada por el Banco de América del Norte. Además de eso, la deuda pública, que Morris y sus amigos ya habían comprado, podría depositarse en el banco y luego convertirse en respaldo de los billetes de banco de guerra. Así que Morris tiene 6 maneras de llegar aquí. De hecho, se suponía que tenía una cierta cantidad de capital de especies en el banco. No pudo criar suficientes especies. Lo que hizo es pedir un préstamo. Francia prestó $400, $462 en especie a los Estados Unidos para el esfuerzo de guerra. Se apropió y Morris se apropió de $264, de los cuales los puso en el Banco de América del Norte para cumplir con el requisito legal de capital libre. Así que es genial si puedes salirte con la tuya, supongo. Después de la guerra, después de 1 o 2 años después de la guerra, cuando la guerra estaba llegando a su fin, comenzó a perder poder político y rápidamente desconectó el Banco de América del Norte como banco central y se convirtió en un banco comercial directo. Se deshizo de todos los fondos del gobierno. Por cierto, creo que sabes que la justicia no siempre es triunfo en el mundo, como todos saben. En el caso de Robert Morris, sin embargo, la justicia triunfa. Murió unos 10 años más tarde en la cárcel de deudores, totalmente en bancarrota. En las prisiones de los deudores, creo que realmente conoció a sus just desserts. Sin embargo, ser un hombre a favor de lo público, de esa deuda privada y de todo lo demás. Sin embargo, incluso con la derrota de Morris como discípulo, Alexander Hamilton continuó. Y, por supuesto, la Constitución fue impulsada por todo el país en una votación de guerra relámpago en medio del invierno. Esto es muy importante porque en esos días, primero que nada, no había carreteras. Voy a decir que no hay carreteras, pero no muchas carreteras. De acuerdo, como las comunicaciones eran muy escasas, por decirlo menos, los federalistas tenían el control de todas las ciudades. Y también tenían el control de la oficina de correos. Y, por cierto, utilizaron el monopolio de la oficina de correos en su beneficio. Aceleraron deliberadamente cualquier comunicación entre líderes federalistas y retuvieron las comunicaciones entre líderes antifederalistas. Así que los antifederalistas de Virginia tardarán 8 meses en enviar una carta a los antifederalistas de Massachusetts. Los federalistas tardaron 1 semana en comunicarse. Así que en cualquier caso, por lo que utilizan esta ventaja, empujaron a través de las cosas en el medio en el invierno cuando estaba helado. Estaba helado y las carreteras no eran buenas y los antifederalistas no podían comunicarse con su gente, que eran esencialmente agricultores de subsistencia en los bosques traseros, a quienes les resultaba muy difícil movilizarse. Así que utilizaron el enfoque de la guerra relámpago y fue bastante efectivo en cualquier caso. Aún así, compraron la mayoría de las legislaturas en Nueva York. Por ejemplo, Nueva York votó 2-1 en contra de la Constitución, 2-1, cuando llegaron a las convenciones estatales de ratificación, que se suponía que debían decidir, la mitad de ellos cambió su voto, o lo suficiente cambió el voto para ratificar. A pesar de que ganaron su elección sobre la base de una promesa de votar en contra de la Constitución, fueron comprados, literal y figurativamente. Y luego, escribe,
tan pronto como los nacionalistas llegan al poder, aprueban la Constitución. Una de las primeras cosas que crearon fue el Hamilton Central Bank, el primer banco de los Estados Unidos. Una de las principales razones, según Hamilton, fue citar para superar la supuesta escasez de especies que estamos de vuelta y que se está utilizando ahora para justificar el Banco Central. En cualquier caso, la velocidad de las cosas un poco aquí. El mito histórico es que el primer banco de los Estados Unidos era extremadamente sólido y reprimieron la inflación bancaria estatal, etcétera, etcétera. Era todo lo contrario, no eran muy sonoros. Se inflaron bastante y estimularon a los bancos estatales a entrar en acción. Después de que entró el primer banco, el resultado fueron muchos más bancos estatales, mucho más crédito bancario inflado cuando los jeffersonianos entraron. Esta es la vieja historia, por supuesto. Por cierto, ustedes sabrán muy bien que se suponía que el movimiento jeffersoniano estaba dedicado a destruir todo este aparato, destruir el monopolio, la Corte Suprema, el Banco Central, la tarifa y todo lo demás. Tan pronto como entraron, tan pronto como Jefferson llega al poder, se convierte en un estadista sin comillas. En otras palabras, se vende. Se convierte en lo que ahora llaman pragmático. Y entonces lo que sucede es el demócrata o los republicanos demócratas. La mitad de ellos se vuelven pragmáticos y se vuelven muy cercanos a los federalistas moderados. Eso significa aquellos que no querían una monarquía absoluta. Y así, lo que tenemos en 180 y 1815 más o menos, tenemos una amalgama de los republicanos moderados y los federalistas moderados en una gran mancha centrista, esencialmente continuando y acelerando todo el crédito bancario y la inflación con el primer banco. La carta del primer banco se redactó en 1911 y fue una gran lucha si debería ser una derogación o no. Como era el epítome del moderado centrista, del moderado pragmático, el moderado oportunista estaba a su favor. Trató desesperadamente de renovar el banco, pero suficientes personas, suficientes federalistas descontentos, más lo que ellos llaman viejos republicanos, tipos jeffersonianos incondicionales, obtuvieron suficientes votos para derrotarlo por un voto en la Cámara de Representantes y en el Senado. Entonces, en ese momento, podríamos decir que finalmente no tuvimos un banco central por primera vez en la historia de Estados Unidos. ¿No teníamos banca gratuita entonces? No, no lo hicimos, porque lo que sucedió entonces fue que entramos en la guerra de 1812 y la guerra de 1812 fue extremadamente impopular en Nueva Inglaterra. Guerra con Inglaterra. Nueva Inglaterra tenía la mayor parte de los bienes manufacturados, la mayor parte del armamento, el equipo y la mayoría de los bancos. Y entonces, ¿cómo estaba el gobierno? ¿Cómo va a financiar el gobierno de Madison el esfuerzo de guerra? La forma en que lo financiaron fue alentando a un montón de nuevos bancos que de repente aparecieron en Pensilvania, Kentucky y otros estados. Esencialmente fábricas de dinero casi sin capital en especie. Está imprimiendo dólares en papel y usándolos para prestar para comprar bonos del gobierno de E. Así que esta es una especie de situación feliz para los bancos. Solo tenían dinero para imprimir dinero nuevo y compran los bonos y los contribuyentes se comprometen a devolverlos. Cite 5 millas más interés. Este es un buen negocio si puedes trabajarlo. Creas dinero nuevo y luego para el servicio que realizas en el país. Al crear dinero nuevo y luego devolverlo, lo carga en el contribuyente durante los próximos 3040 años. Entonces, lo que sucedió, sin embargo, por supuesto, es el gobierno. La administración tuvo que pagar el uso del dinero de Pensilvania, Kentucky, etc. para comprar cosas en Nueva Inglaterra. Los bancos de Nueva Inglaterra no se inflaron. Nueva Inglaterra no quería pagar el esfuerzo de guerra de todos modos. Los bancos de Nueva Inglaterra luego recurren a los bancos inflados para redimirlos. No tenían el dinero. ¿Cómo van a pagar a su especie? En ese momento, tuvimos una gran situación crucial en el verano de 1814. Los bancos estaban esencialmente en bancarrota. Me refiero a todos los bancos fuera de Nueva Inglaterra. El gobierno federal, los gobiernos estatales, dijeron, está bien, ahora permitiremos que los bancos suspendan los pagos en efectivo. Eso significa la operación continua, continuar prestando dinero, imprimir dinero, prestarlo y obligar a sus deudores a devolverles el dinero. Pero no tenían que pagar a sus depositantes ni a sus tenedores de notas. Fueron relevados de la responsabilidad, una responsabilidad contractual de pagar el papel moneda y las especies. Así que, por supuesto, les encantó. Más bancos entraron en acción y esto continuó. Esta situación del papel individual. Es como si pudiera imprimir dólares y prestarlos. En esencia, era algo así. Esta situación continuó durante 2 años y medio, mucho después de la guerra.
Después de que terminó la guerra, la administración Madison, ahora la administración Monroe, se enfrentó a una elección. Tienen que hacer algo. No podían tener un sistema permanente de 100 bancos en el país que emitieran dólares sin tener que pagarlos. Obviamente, eso no va a funcionar por mucho tiempo. Entonces, ¿qué se podría hacer? Se ofrecieron dos cursos, se ofrecieron dos pólizas. Una era la anticuada política jeffersoniana, llamada Old Republic, en la que algunos de los federalistas ahora estaban de acuerdo para crear problemas, que era una política de obligar a los bancos a redimir o cerrar el negocio. Obligue a los bancos a canjear oro y plata o salga. Esto, sin embargo, no era el tipo de cosas que moderan las citas sin comillas de cualquier sello y alegría. Y así, la administración Monroe hizo un trato con los bancos para crear un banco central, un nuevo banco central, un nuevo segundo banco de los Estados Unidos que luego validaría el primero de todos, validaría todo el papel sin inflar que había estado sucediendo durante los últimos 4 años, 3 años y también continuaría inflando la oferta monetaria, lo que hicieron. Así que el segundo banco fue puesto a través y lo fue. A continuación, se utilizó. Entonces empezó a inflarse como loco. Imprimió $6 millones en estas áreas donde los bancos estaban inestables y comenzó a imprimir como loco, inflándose como loco, creando así un gran auge. En la primera Gran Depresión en la historia de los Estados Unidos de 1819. Una vez más, el Estado. Debo subrayar una cosa aquí. Los bancos estatales estaban a favor. Los bancos estatales estaban todos a favor del primer banco de los Estados Unidos. Todos están a favor de mantenerlo o en contra de abolirlo. También están a favor de crear un segundo banco porque de lo contrario habrían tenido que pasar por debajo de él. Además, un par de factores deben mencionarse aquí como instrumentales en toda esta operación. El primer banco de los Estados Unidos. El presidente era William Bingham, que era el comerciante de Filadelfia que era el socio de Robert Morris. Al continuar en la conexión de la oligarquía de Filadelfia y al final de la guerra de 1812, Stephen Girard era la segunda persona más rica del país. Es un comerciante de Filadelfia. Estaba muy invertido en deudas de guerra, compró muchos bonos del gobierno y también invirtió mucho en el primer banco de los Estados Unidos. Luego decidió que quería crear otro segundo banco de los Estados Unidos para que un segundo banco le comprara más deuda, le comprara todos los bonos del gobierno, lo que sería muy útil. Y también podría invertir mucho en el segundo banco. Así que Girard, siendo políticamente poderoso, se asoció con John Jacob Astor, la primera persona más rica que también invirtió mucho en deuda de guerra y acciones de bonos del Banco de los Estados Unidos. Los dos se reunieron e impulsaron la administración Trump, la nominación y el nombramiento de Alexander Dallas para ser secretario del Tesoro de la Pala de Filadelfia. Allí, Dallas era abogado de los intereses de Girard y Dallas pone al segundo hombre y se jubila en su trabajo, habiéndose cumplido. Girard también consiguió como presidente del banco, William Jones y otros compinches de Filadelfia de allí. Así que tienen toda la conexión de Filadelfia, que continúa, por cierto, durante otros 30 años más o menos en la ejecución de toda la operación de la banca central. Otra persona que también debo mencionar aquí, probablemente la principal república demócrata jeffersoniana moderada y sin comillas en el país, fue el senador Samuel Smith de Maryland, una figura muy poderosa. Smith, en el curso de la inflación del Banco de los Estados Unidos, cuando empecé, también se estaba cocinando abiertamente. Un enorme número de robos descarados por parte de la sucursal de Baltimore y Baltimore del Banco de los Estados Unidos. Los secuaces fueron desviados a los bolsillos del tipo llamado Buchanan y su empleado, que era Buchanan. Buchanan era socio de Smith & Company, Smith Buchanan Company, la principal firma mercantil de Baltimore, que es propiedad de Samuel Smith, socio principal. Ahora, dado que su socio principal y su empleado eran los dos mayores delincuentes en esta operación, me imagino que si Buchanan y el otro tipo eran delincuentes, ¿podría Samuel Smith haber estado muy por detrás en esta operación? Lo dudaría. En cualquier caso, el Banco de los Estados Unidos continúa después del final de la depresión y Nicholas Biddle se convierte en el jefe del banco nuevamente en parte de la oligarquía de Filadelfia, la última en la línea que comenzó con Robert Morris. Y cuando Andrew Jackson entra, comienza una lucha titánica que finalmente despoja a Separa, elimina el Banco Central y despoja al gobierno del sistema bancario,
que luego completaron Van Buren y Polk. Cabe señalar que algo que no sabíamos hasta hace poco es que los bancos estatales básicamente estaban a favor del Banco de los Estados Unidos, querían continuar y favorecieron a Bidel en la famosa pelea contra Jackson. Entonces, ¿por qué Jackson hizo lo que hizo? Porque básicamente era un libertario, era un defensor del dinero duro y libertario. Él y sus asociados habían leído toda la literatura económica clásica y la literatura de las premisas, por así decirlo, y estaban convencidos de ello. También les picó el pánico de 1819. Se dieron cuenta de que el crédito bancario y la contracción bancaria, la expansión y la contracción del crédito eran responsables del ciclo económico y estaban en contra de él, y pensaron que era ruinoso. Y vea a la mitad de los ideólogos liberales y libertarios clásicos de primero time, por así decirlo, responsables de una reforma poderosa y titánica. El siguiente paso en el que hubo preocupación fue eliminar los bancos estatales también y tener un sistema de oro al 100%. No lo lograron en gran parte porque las cuestiones de la esclavitud dividieron al Partido Demócrata por la mitad a fines de los años 40, a fines de la década de 1840. De acuerdo. El siguiente, solo tengo tiempo para decir, muy brevemente sobre el sistema de la Reserva Federal. Podría continuar por un par de semanas más, pero el sistema de la Reserva Federal es una historia muy similar. En otras palabras, el sistema de la Reserva Federal fue creado por los grandes bancos. El proyecto de ley estaba escrito. Se necesitaron algunos años para competir por la posición y exactamente qué tipo de ley debería aprobarse, pero todos ellos, todos los bancos estaban a favor. Todos los grandes bancos estaban a favor del sistema de la Reserva Federal para proporcionar elasticidad de cotización sobre cotización de la oferta monetaria. En otras palabras, para permitir la inflación del dinero, la expansión de la oferta monetaria, lo que no podían hacer mucho bajo el sistema bancario nacional. Se habían topado con el muro de piedra, especialmente durante las recesiones. Ellos querían una puerta de esclusa, un prestamista de último recurso, un centralizador de reservas en un gobierno que de otro modo sería débil, para que entrara y carnalizara el sistema bancario para ellos. Y esto es lo que hicieron. Nadie en esos días, ninguno de los banqueros dijo, estamos a favor de un banco central para frenar nuestro malvado apetito por la inflación. Era todo lo contrario. Necesitaban al Banco Central para promover, coordinar y promover la expansión del dinero, que es esencialmente lo que hicieron y esencialmente lo que obtuvieron a partir de entonces. La Reserva Federal, creo, confirmó felizmente su juicio y lo ha hecho desde entonces. Es responsable ahora, por supuesto, de la inflación continua y acelerada en el medio, responsable de grandes depresiones. Como probablemente todos ustedes saben, la Reserva Federal se creó para estabilizar el ciclo económico y es una de las supuestas ventajas para eliminar las depresiones y la inflación. En lugar de eso, tuvimos la inflación más grande, la inflación más crónica y la depresión más grande en la historia de Estados Unidos, desde que la Fed ha entrado en escena. Obviamente, debe estar haciendo algo mal, pero más que algo, creo que en sí mismo está mal. Es el problema. Y está bien, muchas gracias.